un máster en especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y se ha desempeñado en diversos cargos de administración en el Ministerio Público. También fue abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, miembro de la Comisión de Foro Penal del Ministerio de Justicia en la redacción del anteproyecto del nuevo Código Penal del año 2005 y en la academia es autora de diversos libros y artículos especializados en la materia. Su ponencia el día de hoy versará sobre los aspectos generales de la Ley 21.595 en relación a los delitos medioambientales. Así que, profesora, le dejo el pase de ahí. Va a comenzar. Muchas gracias. Estoy un poquito enredada con los micrófonos, lo primero que tengo que decir. Ya. Muy buenos días a todos y todas las personas presentes. Para mí es un agrado estar aquí porque he visto a varias caras conocidas. No solo son caras conocidas, sino fueron en su momento personas muy significativas, porque me he reencontrado con ex alumnos míos y alumnas. Es un agrado que estén interesados en estos temas, salvo que me digan que tienen prueba la próxima semana, que podría ser una alternativa, pero como yo soy optimista, creo que los mueve el anhelo y el deseo de aprender. Agradezco al profesor Alejandro la gentil invitación para participar hoy día con ustedes y reencontrar entre las personas a quienes aprecio, a don Andrés Salazar, que nos conocemos hace bastante tiempo ya y la vida nos viene juntando en este tipo de actividades, así que un agrado volver a ver. Sin más, vamos a lo que nos convoca, que son la regulación de los delitos ambientales. Lo que vamos a ver es una aproximación a la legislación chilena. Y digo que es una aproximación porque es un título completo nuevo en el Código Penal, introducido por la Ley de Delitos Económicos. Tiene una cierta complejidad el hecho de que esté inserto en esta ley que viene a modificar el Código Penal, porque hay disposiciones de la misma que se aplican a veces y otras veces no se aplican. Para entrar en la médula de lo que son los delitos ambientales y la nueva regulación, esos aspectos los vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar 100% en la regulación del Código Penal, más dos aspectos que estimo que son sumamente relevantes de las modificaciones y que voy a pasar a comentar. Por lo tanto, nos centraremos en eso. La importancia de la ley 20.595 en materia de delitos ambientales es fundamental, porque a partir de su entrada en vigencia, Chile ha transitado de un sistema de prescindencia, vale decir, de no tener un delito de contaminación o un delito contra el medio ambiente propiamente tal, a uno que sí cuenta con este delito con carácter general. Antes teníamos una que otra tipificación o específica por elementos del medio ambiente o bien por el territorio, la zona geográfica, como era lo que acontecía con el Estatuto Antártico. A partir de estas modificaciones podemos decir que ya hemos evolucionado y contamos con un delito de contaminación general, tanto en la forma dolosa como culposa. Sumamente importante lo segundo. Además, se contempla un reforzamiento del sistema de gestión ambiental a través de la tipificación de delitos que sancionan la burla del sistema ambiental de manera autónoma, como el entorpecimiento, cuestión que se valora positivamente con el mismo hecho de tener un delito de contaminación general, tanto en la forma culposa como dolosa. Y otro aspecto que es muy relevante y que va a ser objeto del comentario del profesor Salazar, tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto se amplía el catálogo de delitos base y por esta vía la mayor parte de los delitos contra el medio ambiente pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica, vale decir, de la empresa, que es el tema que va a abordar el profesor Salazar.
Dicho eso, tengo que, pasemos la lámina porque en realidad estos primeros aspectos están señalados. ¿No se mueve? Ahí está, ahí sí. Sí, tiene un efecto retardado. Debe ser que no quiere entrar en la materia, que a veces son un poquito complejas y tanto farragosa. Vamos a hablar de artículos del Código Penal, vamos a hacer referencia a algunas leyes, pero trataremos de hacerlo de la forma más simple posible, de tal manera de no terminar agotando la audiencia y que esta servidora no termine muerta. Entonces, de nuevo, tenemos el inconveniente pequeño que se puede arreglar. Bueno, no pasa nada. La diapo, si me ayuda mejor. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Las consecuencias ya las adelanté en el sentido de las implicancias de tener esta nueva regulación a partir de la ley de delitos económicos. La siguiente, si tan amable. Aquí entramos de lleno a los delitos de contaminación previstos en el Código Penal. La contaminación que se tipifica tiene lugar mediante emisión o extracción. Emisión en sentido amplio. Ya vamos a ver qué conductas específicas implica la expresión emisión. Puede ser tanto con grave afectación del medio ambiente, en una hipótesis, o bien sin grave afectación del medio ambiente, en otra categoría de delito. Pero todos, sea que son realizados con grave afectación del medio ambiente o que no exista esta grave afectación, tienen en común que además se requiere que haya una evasión al sistema de gestión ambiental. Vale decir, en el caso del artículo 308, por ejemplo, que se ocupa de esta situación cuando hay grave afectación, por muy grave que sea la afectación, no se puede aplicar este artículo si no existe una de las formas de evasión del sistema de gestión ambiental previstos en la propia ley. ¿Se fijan? Hay una combinación de estos elementos. Ahora, el artículo 308 se hacía cargo de esta grave contaminación y con afectación grave al medio ambiente, eso es la afectación grave al medio ambiente, y en tanto los artículos 305, 306 y 307 abordan los supuestos en que existe esta evasión al sistema de gestión ambiental, pero no se verifica la grave afectación. Entonces, ahí tenemos una fórmula en que el legislador ha optado para abordar el fenómeno de la contaminación. Ahora, continuamos con el artículo siguiente, que es el 308. Si me pones la lámina anterior, ahí estamos. En el artículo 308, el 308 es la hipótesis de grave contaminación con evasión. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro en este momento. Se trata de afectar gravemente mediante ¿qué? Ciertas conductas. Evasión, yo les decía la evasión en sentido amplio, que comprende verter, depositar o liberar sustancias contaminantes, de ahí que sea un delito de contaminación. Ahora, la otra posibilidad es que haya extracción de aguas o componentes tanto del suelo o del subsuelo. Y ahí viene lo que decíamos, en todos estos casos, vale decir, tiene que verificarse evasión al sistema de gestión a través de conductas de contravención, extracción indebida para el caso de las aguas, y o bien sin contar con autorización. Y esas circunstancias las encontramos en los artículos 305, 306 y 307. ¿Qué tienen que ver estos artículos aquí si estamos hablando del artículo 308? Es que contienen una remisión, el 308 específica a estas circunstancias y condiciona la penalidad a que se verifique una de estas. Y la segunda situación es que simplemente no exista autorización. Ahora bien,
¿En qué objetos recae la conducta de esta contaminación con grave afectación a los componentes del medio ambiente? Ahí están señalados las aguas, y se dice cuáles aguas, marítimas o continentales, superficiales o subterráneas. Eso siempre en los tipos penales el legislador se cuida de mencionar si son las marítimas, si son las continentales, si son superficiales, si son subterráneas. Muy importante para la materia que se trata. El suelo, subsuelo también lo indica. El aire está previsto como uno de los elementos del medio ambiente que puede ser objeto de estas conductas de contaminación. La salud animal o vegetal, la existencia del recurso hídrico, abastecimiento de agua potable y los humedales. Los humedales ustedes lo ven resaltado en negro, y esto tiene que ver porque aquí, tratándose de los humedales, la forma comisiva solo está prevista para verter tierras u otros sólidos, como lo dice ahí la lana. ¿Qué problema presenta eso? Inmediatamente ustedes lo deben estar pensando. ¿Qué pasa con lo que se vierte son químicos? En principio no podría quedar dentro del tipo penal, salvo que este vertimiento de químicos produjera afectación a los otros elementos que están presentes en los humedales, y por esa vía poder subsumir esa conducta. Ahora bien, continuando con la lámina siguiente, en el artículo 308, son dos las hipótesis, como ya habíamos adelantado. Primero, que concurran estas circunstancias de los artículos anteriores 305, 306, 307, que dicen relación con la evasión del sistema de gestión ambiental. Y la segunda, con lo que es una hipótesis residual, en los casos no previstos en las situaciones anteriores, siempre que, y esto es importante tenerlo presente, no estuviere autorizado. Ahí también está la situación de evadir el sistema de gestión ambiental porque no está autorizado derechamente. No hay contravención, sino derechamente haber omitido, haber sometido a ese régimen de control. Y las circunstancias están señaladas ahí en los cuadritos, que tienen que ver con sin haber sometido a una evaluación de impacto ambiental, estando obligado y sabiendo que tiene esa obligación, o bien a un estudio de impacto ambiental. Y en esas circunstancias se va a diferenciar la pena según si se trate de un instrumento de gestión ambiental de uno u otro, el estudio o la evaluación. Eso va a tener incidencia para la pena que que puede aplicar. El segundo es con autorización, contando con autorización, se contravenga normas de emisión, de calidad ambiental, se incumplen medidas del plan de prevención u otras que se especifican ahí en el tipo penal. Importante de esto, lo más importante, es que es una situación que está sancionando la habitualidad. ¿Por qué? Porque requiere que estos hechos, estas contravenciones, hayan tenido lugar en al menos dos procedimientos sanitarios diferentes, pero en relación al mismo espacio o al mismo elemento ambiental, que esta unidad de control lo dice, por infracciones graves, gravísimas. Aquí hay una habitualidad. En algún coloquio, seminario, he escuchado que podría presentar problemas de constitucionalidad, dado que hace alusión a, por ejemplo, la resolución, eh, eh, una RCA, que estaría prevista aquí como uno de los instrumentos. A mí no me parece tanto que el conflicto de constitucionalidad pueda ir por ahí, porque se trata de un hecho previsto en la ley. Además, el sujeto tiene conocimiento específico, que es lo que lo vincula a él. No es una infringir o indebidamente, como se podría decir, incurrir en cualquier ilícito. Aquí está especificado, por lo tanto, me parece que los problemas de constitucionalidad que puede presentar esta disposición, la vamos a ver acto seguido, podrían estar en otro lado.
la extracción indebida de las aguas también se tipifica acá. Entonces, ahí tenemos que el 308 se compone de estas revisiones que son las circunstancias que vienen a dotar de contenido cada una de las evasiones al sistema de la infracción o contravención al sistema de gestión ambiental. Seguimos con la lámina anterior, por favor, ahí nos quedamos. Ahí decíamos que podría presentar algunas dificultades en función de una eventual vulneración del principio non bis in idem. No, más que esto, primero, aquí algunas dificultades tienen que ver derechamente, olvídense que dije lo anterior, me adelanté unas cuantas láminas. No, el problema que salta a la vista es uno de carácter concursal con la Ley General de Pesca. En cuanto a que la Ley General de Pesca también se hace cargo de contaminación de aguas en la medida que haya daño a los recursos hídricos. Hay diferencia de penalidad en juego acá. Y cuando hay diferencia de penalidad en juego, si el legislador ha tipificado un hecho con una sanción más grave, eso significa que hay una revaloración de esa conducta. Por lo tanto, debiéramos privilegiar por el principio de alternatividad y lex posterior el articulado del Código Penal, y comparando la regulación del artículo, específicamente es el 136 de la Ley General de Pesca, con podríamos llegar, en principio, una aproximación es esto, a la conclusión que los supuestos de la Ley General de Pesca quedarían reservados para los casos no comprendidos en el Código Penal. Esto sería en que no hay autorización y con eso se contamina agua, causando un daño al recurso hidrobiológico sin afectar gravemente al medio ambiente. Ahí estaría la diferencia y el lugar que empieza o podría reclamar el artículo 136 de la Ley General de Pesca. Bueno, lo de los humedales, la forma como está concebida, la conducta de contaminación restringe bastante las posibilidades de afectación a este elemento del medio ambiente, por cuanto se restringe al vertimiento de tierras o sólidos. Ya había hecho alusión, por ejemplo, a los químicos. Ustedes pueden estar pensando mucho más, porque los humedales es un elemento que yo entiendo, sobre todo que a un grupo etario bastante joven llama mucho la atención. El siguiente lámina, por favor, es se sanciona la grave afectación cometida por negligencia. Recuerdan que les había dicho que era muy importante la tipificación de un delito de contaminación general, doloso e imprudente. Y eso es fundamental, porque si bien en nuestro sistema la imprudencia siempre tiene un lugar bastante reducido, en la vida real las conductas imprudentes proliferan, especialmente en esta clase de materia. No me voy a referir mayormente a eso, solo contarles que viene, que la ley lo trae. Es importante y se valora positivamente. La lámina siguiente, aquí encontramos estos artículos 305, 306 y 307 del Código Penal, a lo que el 308 que veíamos anteriormente hacía alusión. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué tienen en común estos artículos, estos delitos? Es que ninguno de ellos requiere de una grave afectación. Y eso es una diferencia que encontramos con el artículo 308 inmediatamente, para saber cuándo vamos a aplicar este o cuándo vamos a aplicar este conjunto de artículos. Comencemos con el 305. ¿Qué nos dice? Es una contaminación con la sola evasión, en el sentido que no requiere lo que ya habíamos comentado, esto de la afectación, ni mucho que sea grave. Entonces, ¿la evasión de qué es? De instrumentos de gestión ambiental, como la evaluación de impacto ambiental y, perdón, en el inciso final del estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿cómo se comete este delito? Mediante emisión o extracción. Esas son las conductas. Hemos dicho que la emisión está usada acá en sentido amplio. Veamos lo que concretamente comprende la emisión.
verter, liberar, depositar. Son todas conductas activas. Verter, liberar, depositar sustancias contaminantes. O en el caso de la extracción, está referido a extraer aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o marítimas. Tanto las continentales o marítimas se comprenden a componentes del suelo y subsuelo. Ahora, en los objetos que recae son las aguas marítimas o continentales, el suelo-subsuelo, los humedales. Nuevamente está destacado con otro color por el hecho de la restricción a verter sólidos o tierra. El aire también es un componente que está previsto. La siguiente, por favor. Seguimos con el artículo 306, que se tipifica nuevamente la contaminación mediante emisión o extracción que no constituye una grave afectación por una parte y requiere que el infractor haya sido, esto ya lo habíamos comentado, sancionado en 2 procedimientos sanitarios. Por lo tanto, aquí lo que se está mirando es el carácter reiterante. Por lo tanto, decimos que este es un delito habitual en cuanto a al menos 2 oportunidades. El artículo 306, si vemos en el siguiente, podría eventualmente abrir las puertas para una litigación constitucional fundándose en la vulneración del principio non bis in idem. Esto es sancionar 2 veces el mismo hecho. ¿Por qué? Porque hay un tipo penal similar en nuestro ordenamiento que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, el artículo 208 de la Ley de Tránsito. Sucede esto a raíz de la sanción de cancelación de la licencia de conducir por reiteración. Entonces ahí hay un antecedente que podría eventualmente, así se estudia con mayor profundidad este delito, abrir pie a que tengamos una nutrida litigación constitucional. Seguimos con el artículo 307, en la lámina siguiente, que se sanciona la extracción en términos generales indebida de las aguas por reducción o agotamiento. Y ahí en la lámina les puse que se cuenta con la autorización para extraer aguas continentales, pero no se sigue las restricciones dispuestas por la autoridad en la materia. El siguiente se trata, hemos hablado hasta la saciedad de la grave afectación. ¿Qué es eso? Está definido en la propia ley, en el artículo 310 bis, y es el cambio adverso producido en alguno de sus elementos, de los elementos ambientales, cumpliéndose las circunstancias en la lámina siguiente de el numeral 1 al 7 del 300 bis. Lo importante de estas circunstancias, como ustedes la estén viendo, es que es de carácter material objetivo, se tienen que probar. Generalmente uno especula que aquí los informes periciales van a ser gravitantes para poder determinar si la hubo o no. Continuemos con el siguiente, delito de grave afectación de elementos especialmente protegidos en el artículo 310 del Código Penal. Aquí, ¿qué elementos de especial? Nuevamente nos van a salir los humedales y otros elementos, los glaciares y otros, son elementos especialmente protegidos. ¿Qué nos dice? En el primer grupo se trata de la reserva de una región virgen, de un monumento natural, reserva nacional o humedal de interés internacional. Lo que se sanciona acá es la alteración prohibida en términos absolutos. ¿Por qué? Porque no se requiere infracción de normativa ambiental alguna. Aquí es directo. Se infringe, se gestiona mal, no se requiere esa infracción. Se produce aquello y ya estamos frente al delito que se pretende sancionar. Este se encuentra en el artículo primero del 310, porque si continuamos con el inciso siguiente, ahí se hace cargo de los glaciares que mencioné recién y nos damos cuenta que cambia la técnica legislativa y sí, aquí se
requiere infracción de instrumentos de gestión ambiental o de evasión al sistema en sentido amplio, para no entrar en el detalle que ustedes pueden leer. Importante, la siguiente lámina es la sanción nuevamente de la negligencia. Las conductas imprudentes han sido previstas por el legislador y no puedo sino valorarlo positivamente por las razones antedichas. Estamos entonces en materia de penas. El artículo siguiente trae una serie de regulación especial y propia para esta clase de delitos que no se puede dejar de mencionar. Vale decir, si ustedes están trabajando con uno de estos tipos penales o van a entrar a aquello, tienen que necesariamente revisar estas penas y la regulación que trae. Por ejemplo, el régimen de compensación con las multas impuestas por la vía administrativa, permitiendo su abono a las establecidas en la ley penal. Otro, rebaja de pena, solo se aplica a la pena de multa en los casos en que no ha habido grave afectación y es posible prevenir que el daño se siga extendiendo. Rebaja facultativa para extracción de aguas cuando se destinan al consumo doméstico de subsistencia, bebidas o uso doméstico, en términos muy generales. Una pena accesoria de prohibición de ingreso a las áreas afectadas, de estos de los objetos especialmente protegidos, como reservas nacionales, etc. Llama la atención, se puede aplicar la atenuante muy calificada del artículo 68 bis en algunos supuestos. Importante, vamos a ver qué pasa con esto cuando el sujeto activo es una persona jurídica. Ahí Andrés nos podrá comentar. El siguiente, en materia de penas, hay una regla concursal entre la extracción de aguas y el delito de usurpación. Aquí nuevamente dudas sobre una eventual infracción al nos bis in idem que se puede discutir, que se puede entrar a litigar. Regula los efectos de la accesoriedad administrativa en el 311 sexis. Ustedes tienen que saber que eso está y lo miran, lo revisan. En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya lo habíamos dicho adelantándolo, que era un déficit que se decía de la regulación anterior, permite imputar casi la mayoría de los delitos de cuño moderno de la ley de delitos económicos. Y se prevé una regla especial de actuación en nombre de otro. Ahora, es importante tener presente que esta legislación, que esta regulación coexiste con la anterior. En la anterior lo que había era una regulación indirecta o bien especificada a ciertos elementos del medio ambiente o territorio, por razones de tener que adecuar la legislación nacional a la internacional o sucesos de contaminación local que llamaron la atención, se tuvo que ir modificando algunas leyes. Por los compromisos internacionales, por ejemplo, el Estatuto Antártico, que sí prevé delitos de contaminación, pero estaba restringido territorialmente a eso. Por eso es que señalaba que ahora el Código Penal establece un delito general de contaminación, no está restringido al territorio. Y la Ley General de Pesca también traía algo, buscar en otros tipos penales elementos, componentes del medio ambiente para sancionar conducta. Eso quedó tal cual y lo que pensamos que el motivo para ello es para, especulamos, evitar impunidad. Vale decir, aquellas cosas que no caben dentro de la nueva regulación, recurrir a nuestro viejo Código Penal, leyes especiales en la materia. Y el siguiente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Ahora nos corresponde al profesor Andrés Salazar. Andrés Salazar es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y también por la Pompeu Fabra, magíster en Derecho y abogado de la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como abogado jefe de delitos económicos y medioambientales en la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, delitos medioambientales y crimen organizado del Ministerio Público de la Fiscalía Nacional.
Y hoy nos versará su exposición sobre la determinación de la pena, la ley 21.595. Así que por eso, todo suyo el micrófono. Muchas gracias, se escucha bien. ¿Sí? Bueno, primero agradecer a la universidad por la invitación, porque es un tema muy, muy importante, un cambio paradigmático del derecho penal chileno, el que estamos tratando de analizar en titular, porque son muy profundos. Y también por, como decía María Cecilia, la posibilidad de reencontrarnos con no solo profesores muy admirados, sino que amigos muy queridos, eh, y también con gente muy querida que está en el público hoy día. Así que es una instancia dichosa, ¿no? Entonces, le voy a pedir ayuda con el PPT, por favor. Y yo, la verdad que como se lee un poquito en la libertad de cátedra y no me restringí solo al tema de la determinación de la pena, sino que todo aquello que está vinculado con la responsabilidad directa de la persona jurídica o indirecta de las personas que eh, ejercen funciones o tienen una posición en el interior de la persona jurídica en relación con el estatuto autónomo de la ley de delito económico, el tratamiento más gravoso y severo que recae sobre ellos a partir de la modificación. Y a diferencia de la profesora María Cecilia Ramírez, que en su brillante exposición trató de clarificar eh, cosas a partir de los tipos penales integrados en el Código Penal, yo vengo a enredar. Vengo a enredar, vengo a hacer algunos puntos, sobre todo desde la perspectiva práctica, a partir de la nueva regulación, porque esto va a ser costoso, lo digo como operador del sistema, va a ser costoso tanto para los fiscales como para los tribunales y defensores, porque nos enfrentamos a una nueva forma de litigar en el derecho penal y con nuevas consecuencias. Entonces, lamentablemente acá, les voy a confesar que esto lo terminé hace 10 minutos, entonces tengo que darme vuelta, así que disculpen, para poder ir viendo el punteo de las cosas que quiero exponer. Bueno, ya hay parte de esto que lo habló la profesora Ramírez, así que no es necesario entrar en ello. Pero quizá un punto, dogmáticamente las pocas instancias que hemos tenido para debatir respecto de los delitos ambientales se ha centrado en la tipificación en sí misma, en los delitos, cómo quedaron regulados en el Código Penal y qué se puede interpretar a partir de la estructura con que fueron configurados por el legislador. Sin embargo, hay una serie de consecuencias bien relevantes, no solo a nivel penológico, sino a nivel de imputación a los sujetos responsables de delitos ambientales que tienen que ver con la regulación conexa que incorpora la ley de delito económico, y en eso me quiero centrar. En cuanto a las penas, ustedes pueden ver, como ya lo explicó la profesora Ramírez, que hay penas importantes. Si bien es cierto, hay reglas de infracciones bagatelares que vamos a tener que aprender entre todos qué significa que una infracción a una norma, por ejemplo, de emisión no supere significativamente el rango permitido. ¿Qué es lo significativo? ¿Cuál es el grado de insignificancia que nos permite reducir la pena? Bueno, eso es algo que está por verse y desentrañar. Pero también tenemos hipótesis de grave afectación, incluso el ecocidio, el denominado ecocidio, ¿no es cierto?, en el 310 bis, que tienen penas de crimen, penas de cárcel que ya en el sistema tradicional del Código Penal implicaban penas efectivas para el autor. Entonces, esa es una primera advertencia. Luego, esto es una decisión medio extraña del legislador, la entiendo, pero vamos a ver que se relativiza fuertemente la posición del legislador que dice en el artículo segundo de la ley 21.595, los delitos ambientales van a ser tratados como delitos de segunda categoría. ¿Qué quiere decir esto? No van a ser delitos económicos per se. Solamente los voy a tratar como delitos económicos cuando el hecho que dio origen al delito
ostente propiedades de conexión corporativas que yo considero relevantes. Entonces, uno debería llegar a la conclusión de que no siempre va a tener el estatuto más gravoso el imputado por un delito económico ambiental. Sin embargo, cuando uno observa los requisitos que el propio legislador establece para hacer aplicable el estatuto autónomo de la ley de delito económico, uno puede observar que en la gran mayoría de los casos, uno tirar un número, un 95% de los casos, uno va a tener que el delito ambiental va a ser siempre tratado como delito económico y se va a arrastrar desde el Código Penal hacia la ley de delito económico. ¿Por qué? Fíjense en los factores de conexión corporativa que exige la ley 21.595 para darle este tratamiento más severo al imputado. Primero, que el hecho fuere perpetrado en el ejercicio de un cargo, función o posición en la empresa. Basta eso. ¿Qué delito ambiental de aquellos que están regulados, tematizados por el Código Penal no es cometido sino por alguien que ostenta un cargo, función o posición en la empresa? Y ese es un factor de conexión relevante. El segundo es que el hecho fuera perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para la empresa. Y en términos competitivos, no es un beneficio económico, pero también de otra naturaleza el ostentar una autorización falsa, por ejemplo, porque me permite participar del giro del negocio. Entonces, lo que vemos es que en la práctica, los casos paradigmáticos más relevantes van a ser siempre tematizados por la ley de delito económico con este estatuto más severo. Lo único que habría que averiguar, lo único que resta saber, es si se trata de una pequeña o mediana empresa, porque si es mediana o gran empresa, de todas formas se aplica este estatuto más riguroso. La próxima. Entonces, ¿cuál es el efecto? Se eliminan las atenuantes y agravantes que habitualmente se manejan en la litigación en el foro. Entonces, ahora el empresario o la persona que trabaja en una empresa no va a poder invocar a su favor la irreprochable conducta anterior. No va a poder aprovechar, por ejemplo, el 11 número 7, que es la reparación celosa del mal causado. Esas atenuantes que operan en el régimen general no están disponibles ahora para los que cometan este tipo de delitos, sino que tiene que basarse entonces en el estatuto propio de la ley de delitos económicos. Y aquí quizá, y me anticipo, yo no sé si esto va a ser parte de la exposición del profesor Leiva, pero me temo que sí, que, por ejemplo, tenemos calificantes agravantes por culpabilidad muy elevada, cuando el sujeto que actúa, que comete el delito, en este caso un delito ambiental, está en una posición superior en el interior de la empresa. Entonces, no hay algo de inherencia en ese castigo, además agravado. O sea, le aplico el régimen por participar dentro de la empresa, el régimen especial, y además le agravo la pena por el hecho de participar al interior de la empresa. Y además, el hecho de que tenga, como ustedes saben, una agravante muy calificada, impide que la persona al momento de ser condenada postule a algunos beneficios o penas sustitutivas. O sea, la ley lo encamina al cumplimiento efectivo, sea cual sea el marco. Puede ser 3 años y un día, puede ser 541 días, pero si la persona ha sido sancionada, se le ha aplicado una calificante especial de la ley, de culpabilidad muy elevada, queda vedada entonces la posibilidad de que apele a una forma de cumplimiento alternativo de la pena. Bueno, eso ya lo vimos. Otra consecuencia relevante es que el marco punitivo no solo
ostenta relevancia para, por así decirlo, el tiempo en que la persona tiene que estar tras las rejas. Sino que además, por el hecho de aplicarse la ley de delitos económicos, ese tiempo es la medida por la cual se determina el nuevo régimen de días multa aplicable al autor del delito. Entonces también va a generar consecuencias más gravosas, no solamente en la restricción de libertad, sino también en el ámbito pecuniario. Y hay una cuestión también muy interesante, que el legislador, en esta ola de premios penales que está concediendo tanto en el ámbito del crimen organizado como en materia de libre competencia, por ejemplo, incluyó también en el artículo 64 de la Ley de Delito Económico, la posibilidad de, para las empresas y para las personas que trabajan en el interior de ellas, de cooperar eficazmente con la investigación, de autodenunciarse, por así decirlo, o de denunciar a otros que trabajan en el interior de la organización y que es aplicable para los delitos económicos, y eso implica una rebaja fuerte de las penas y la posibilidad de volver a penas sustitutivas. Este es un cuadrito nomás para ilustrar cómo el juego de las agravantes muy calificadas, sea de culpabilidad o de daño, y las atenuantes de la misma juegan restringiendo la posibilidad de aplicar penas sustitutivas en el contexto de la ley de delito económico. Algo para finalizar lo de el régimen punitivo. No es irrelevante que el delito ambiental pasa a ser, por las modificaciones operadas en la ley 19.913, delito base de lavado de activos. Y ustedes dirán, producir bienes que yo voy a reingresar en el sistema financiero formal. Pero ojo que hay aspectos políticos criminales muy relevantes. Si bien no va a ser en el caso que uno tiene en la cabeza habitual de delitos ambientales, ojo, que recuerden que el delito de lavado de activos se puede aplicar tanto a delitos cometidos en Chile como en el extranjero. Y tenemos tráfico de fauna salvaje en peligro de extinción. Tenemos delitos por ejemplo, nosotros sabemos que muchos bienes que provienen de la deforestación de la Amazonía en Perú o en Brasil pueden pasar por Chile. Hay minería ilegal también, sobre todo en Perú. Entonces, eventualmente esas ganancias que se hayan obtenido por la comisión de delitos ambientales en el exterior podría ser tematizada por lavado de activos en el contexto de la nueva ley, cuando obviamente parte del delito se pueda cometer en Chile. Y son obviamente delitos que generan responsabilidad penal de la persona jurídica. Y acá pasa una situación muy similar a la, como por así decirlo, conexión forzosa o arrastre forzoso que se va a producir en el 95% de los casos de delito ambiental. Porque como ustedes saben, los requisitos de imputación y que hacen aplicable el sistema de responsabilidad de la persona jurídica cambiaron. Y ahora solo basta que, por ejemplo, para que se active este sistema especial, que una persona natural que ocupe un cargo o función o posición en la empresa haya participado en la comisión del delito ambiental. Entonces, en la mayor parte de los casos de delitos ambientales, vamos a poder tener una persecución dirigida en contra de la persona jurídica, claro, en la medida en que el modelo la falta de implementación de un modelo de compliance haya facilitado el comportamiento ilícito, que es muy probable que se dé este caso en la hipótesis de delito ambiental. Y bueno, también se hacen aplicables otras normas especiales, como por ejemplo los comisos, incluso pueden ser comisos sin condena. En el caso de la persona jurídica, algo que ha sido muy debatido, por ejemplo,
actoras tan importantes como DIVACER, Jimena Marcasolo, la supervisión de la persona jurídica que se puede imponer. Y en la segunda parte de la exposición, aquí también quiero ayudar un poco a desordenar, para generar debate y controversia. Hay aspectos de intervención delictiva que son especialmente complejos a la hora de litigar, a la hora de que el Ministerio Público acredite la responsabilidad de los autores y a la hora de presentar la prueba. ¿Por qué? Porque acá hay que, y me voy a saltar algunas de las cosas que están ahí, pero primero, dada la estructura de los tipos penales, son delitos complejos de los delitos de la ley de... ¿Y qué quiero decir con esto? Que varias personas distintas pueden cometer una parte del hecho punible y no su totalidad. En general se trata de acciones complejas. Los daños ambientales son el producto, por así decirlo, de un cúmulo de aportes de distintos partícipes que están ubicados en distintas áreas de la empresa. ¿Y quién es el responsable del interior de la empresa? Entonces, eso nos va a llevar a debatir en torno al principio de confianza, a la delegación de funciones, como ámbitos de separación de responsabilidades al interior de los organismos empresariales, porque no todos son competentes por todo. El gerente general no necesariamente por ocupar el cargo del gerente general es competente por el daño ambiental que se provoca desde la empresa. Vamos a tener que ser más finos a la hora de seleccionar las personas que efectivamente pueden ser responsables por el daño ambiental. Y acá no nos sirven, no podemos traer a colación todas las reflexiones de la filosofía de la acción. Estos son agencias colectivas, no son agencias individuales. El hecho de que el tipo penal se fragmente, por así decirlo, y que varias personas puedan aportar con la ejecución de hechos distintos que el legislador considera en conjunto como necesarios y suficientes para la configuración de un delito, lleva a también interpone un factor criminógeno que ha bien destacado el profesor Schunemann, que es que esta es una oportunidad también para que las empresas puedan organizar su responsabilidad, poner palos blancos, etcétera, etcétera. Pero claro, una organización de ese tipo va a generar responsabilidad penal para la persona jurídica en caso que sea detectada. La próxima. Bueno, esto ya lo vimos. Y hay aspectos muy problemáticos en relación para las empresas. No tanto para el Ministerio Público, no voy a esbozar una sorpresa, no me la van a sacar, no. Pero hay aspectos un tanto problemáticos cuando uno mira para la praxis, cuando uno mira la forma en que quedó regulada la responsabilidad penal de la persona. Ustedes observan las modificaciones a la ley que van a entrar en vigencia el próximo año, en septiembre del próximo año, una posibilidad que no estaba contemplada anteriormente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que la persona jurídica responda no por los actos propios, sino por los actos de terceros que actúan a nombre de él. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hace algún tiempo, y ahora se ha revivido, en el año 2017, perseguimos a empresas eléctricas por su responsabilidad en incendios forestales. Pero ¿quiénes ejecutaban las labores de poda de la franja de seguridad que dispone la ley para garantizar la inocuidad de la línea de transmisión eléctrica y que no golpearan las ramas con los cables y que no se provocara incendio cuando están las condiciones dadas para ello? Son terceros. Son compañías que la eléctrica contrata para que ejecuten esa función. ¿Qué pasa si esos terceros no cumplen eso? A pesar de que la empresa principal los dotó de recursos económicos y de personas.
va a responder también por no haber vigilado el efectivo cumplimiento que se había delegado en un tercero. Y acá tenemos una relación que para el punto horizontal, donde debería regir el principio de confianza, pero sin embargo, parece que la ley, bueno, podemos discutirlo, no quiero ser chaquetero con la ley, pero vamos a tener que, lo que se consagra es un principio de desconfianza en términos de la ley de responsabilidad de la persona jurídica, y que tenemos que estar supervigilando permanentemente a los terceros a los cuales les delegamos funciones. Eso tiene que estar contemplado en los programas de compliance. Bueno, son preguntas que vamos a ir respondiendo en la clase. Otro problema asociado a esta idea de la fragmentación de la responsabilidad en distintas personas. La profesora Ramírez ya nos comentó la estructura típica del artículo 306 y que requiere habitualidad. La habitualidad se traduce en que el sujeto que por tercera vez comete una infracción tenga, por así decirlo, un background sancionatorio, tenga un historial sancionatorio. ¿Qué pasa cuando hay cambios de propiedad entre las empresas? Cambia el dueño de la empresa, pero la empresa mantiene su personalidad jurídica y ha sido sancionada 2 veces anteriores. ¿Qué pasa cuando el gerente general cambia? No cambia la titularidad de la empresa, sino el responsable por, efectivamente, de carne y hueso, por la actuación en contra de norma. Porque el 306 está pensando no en persona jurídica, está pensando en un autor, persona natural. Eso. Y creo que era la última, la mía. Así que con eso termino. Simplemente dejar dudas abiertas y estamos aquí para sus preguntas. Perfecto. Muchas gracias, profesor Andrés. Bueno, ahora daremos inicio a la última exposición a cargo del profesor Alejandro Leiva. El profesor Alejandro Leiva es doctor en Derecho por la Universidad de Los Andes, magíster en Derecho Público por la Universidad de Los Andes también, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Chile, y es profesor investigador y director de posgrado de acá de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su exposición versará sobre el fundamento material de los delitos medioambientales y el principio non bis in idem. Así que le damos la más cordial bienvenida a la exposición. Y recordarles solamente a los de Zoom que las preguntas las tienen que ir dejándolo a través del chat, por escrito. ¿Ya? Gracias. Bien, muchas gracias, Ítalo. Aprovecho de agradecer la asistencia de la profesora María Cecilia Ramírez, profesora Andrés Salazar. Son profesores de la casa, profesores de muchas clases con nosotros en pregrado, posgrado. Nos conocemos hace bastante años, así que bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo dándose a 2 profesores con tanta experiencia en estos temas. Saludar también a los alumnos presentes, a los profesores, al decano que se nos acaba de sumar. Muy bienvenido, decano. Bien, algunos aspectos que pretendo revisar, por lo que pasamos a las láminas. Me voy a referir a 6 puntos. Pretendo no extenderme demasiado. Un primer aspecto respecto de la técnica legislativa que utiliza el legislador en la ley de 2595, algunas premisas, sobre todo la premisa con la que, y la idea con la que me gustaría comenzar esta exposición es que el legislador, este legislador, ¿cierto? Al momento de consagrar las nuevas figuras penales ambientales, lo hace sin consideración o conscientemente de que existe toda una normativa dispersa en el ordenamiento jurídico penal que ya contemplaba ilícitos medioambientales y simplemente solapa esta nueva legislación sobre el que ya existía. Y eso, si ustedes recuerdan, cuando uno estaba en el colegio, ¿cierto?, implicaba como este ejercicio de combinar 2 conjuntos generándose una zona achurada, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo si lo pudiéramos graficar, y eso va a ir dando cuenta a medida que vayamos aplicando la ley de ciertos problemas que se puedan generar a partir de este solapamiento, ¿cierto? Esa es como la idea central con la que quiero guiar mi exposición. En cuanto a derivado de la técnica legislativa, me gustaría referirme también muy brevemente a
a la autonomía que tiene el derecho penal, lo cual no obsta a que también pueda recurrir a otras ramas, a otros elementos del ordenamiento jurídico. En tercer lugar, me voy a referir a cómo se denomina, ¿cierto?, este fenómeno. El profesor, ¿cierto?, lo denomina de accesoriedad, no referido a la accesoriedad en materia de participación criminal, esta es otra accesoriedad, sino que en el sentido de interdependencia entre el derecho penal y estas otras ramas del ordenamiento jurídico. Para entrar de lleno a los problemas de duplicidad de sanciones, podemos sancionar un mismo hecho con dos o más sanciones, ¿cierto? Y en qué casos aquella posibilidad, en principio es posible, estaría proscrita, para luego tomar posición y dar, al menos mi opinión, que puede generar algún tipo de debate. Bien. Algunas premisas, ¿cierto? Hay cosas que por obvias no se dicen y por no decirse se olvidan, muy escuetamente, ¿cierto? El derecho penal es fragmentario, el derecho penal es de última ratio, esto significa que solamente se sancionan aquellas conductas especialmente gravosas que afectan a los bienes jurídicos más relevantes, ¿cierto? Y en tal sentido, si existen otras áreas del derecho que puedan dar solución a estos conflictos jurídicos, las debiésemos preferir antes que el derecho penal. Ahora, aquí hay un fenómeno, ¿cierto? No me quiero detener en esto, es conocido por todos, incluso ya es casi como reiterativo decirlo, así que simplemente constatar que hay un fenómeno de expansión del derecho penal que se produce por la aparición de nuevos riesgos y nuevos intereses, ¿cierto? Y hoy en día, a diferencia de hace 30, 40 años atrás, existe una especial preocupación por el medio ambiente que nos lleva a este momento culmine, ¿cierto? En que ya tenemos, como decía muy bien la profesora Ramírez, un título propio en el Código Penal sobre esta materia. Ahora, ¿por qué interviene el derecho penal? ¿Cierto? Bueno, porque al parecer el derecho administrativo sancionador existente o estas disposiciones dispersas que teníamos no han sido suficientes, ¿cierto? Y como no son suficientes, debemos responder con mayor severidad para efecto de generar ese cambio, ¿cierto?, en la conducta o en la protección del bien jurídico. Bien, esta idea, ¿cierto?, creo que es relevante manifestarla, ¿cierto?, que tiene que ver con la autonomía relativa del derecho penal. La regla general es que el derecho penal se baste a sí mismo, sea autopoyético, ¿cierto? El mejor ejemplo es el delito de homicidio, donde la conducta, el bien jurídico, todo se explica dentro del derecho penal, ¿cierto? No es necesario acudir, ¿cierto?, a ninguna norma extrapenal para justificar esa sanción. Pero eso no obsta, ¿cierto?, a que el derecho penal pueda recurrir para complementar una determinada figura a otras áreas del derecho. Me refiero en concreto, en este caso, ¿cierto?, al derecho administrativo. Porque es necesario, ¿cierto?, para tipificar ciertas conductas, recurrir a normas que son propias del derecho administrativo o incluso a regulación técnica. El derecho administrativo, en particular el derecho administrativo sancionador en materia medioambiental, recurre mucho a lo técnico, normas de emisión, ¿cierto?, factores cuantitativos, ¿cierto?, que postulan y desarrollan expertos en la materia que evidentemente responden a otras lógicas que incluso lógicas del derecho. Y este fenómeno, ¿cierto?, implica, ¿cierto?, que el derecho penal pueda recurrir a estas otras áreas, ¿cierto?, lo cual no implica, otra lámina, no implica en ningún caso que el derecho penal pierda su autonomía. Lo que ocurre es que el derecho penal, cuando integra estos elementos para complementar una determinada figura, los hace suyos. Por lo tanto, ese elemento normativo, ¿cierto?, que toma de otra rama del ordenamiento jurídico, pasa a ser un elemento integrante del tipo penal. Y eso es lo que denominamos como una ley penal en blanco, que en principio no vamos a tratar las leyes penales en blanco, están permitidas por la Constitución, ¿cierto?, en la medida que el núcleo de la conducta se mantenga en el derecho penal, en la ley, ¿cierto?, y no en una norma de rango inferior a la ley. Un buen ejemplo de esto, ¿cierto?, a propósito de lo que estamos conversando, es el delito de grave afectación del 310, que supone una grave afectación, ¿cierto? La grave afectación de un componente medioambiental estaba o está, ¿cierto?, regulado en el derecho administrativo sancionador, en particular en la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia del Medio Ambiente, que el legislador penal lo hace suyo. Y al hacerlo suyo, ¿cierto?, de alguna manera se desliga del derecho administrativo.
Eso no significa que al hacer lo suyo se deba olvidar de lo que dice esa determinada rama, sino que lo debe tener en consideración, ¿cierto? Pero eso no obsta que el desarrollo posterior siga siendo auténticamente penal. El problema, ¿cierto?, es que dejamos esa regulación vigente y también la sancionamos en sede penal. Bueno, a este fenómeno, ¿cierto?, en que el derecho penal recurre a estas otras ramas del ordenamiento jurídico, le llamamos, particular el profesor Muñoz Conde en España, una especie de asesoría. Como dije, no es una asesoría en el sentido de la participación criminal, sino que de interrelación, de interdependencia. Y se distinguen, por así decirlo, dos modelos de asesoría, un modelo extremo, ¿cierto?, y un modelo relativo. El modelo extremo, en términos generales, es el que no podemos aceptar. ¿A qué se refiere el modelo extremo? ¿Cierto? En que la subordinación del derecho penal es total respecto del derecho administrativo. O dicho de otra manera, yo tomo un supuesto del derecho administrativo y sin agregarle nada lo sanciono en sede penal. Un ilícito puramente administrativo lo sanciono en sede penal, pero sin agregarle un componente, por así decirlo, de dañosidad, ¿cierto?, de afectación al bien jurídico, y eso implica una asesoría extrema en que simplemente estoy sancionando una conducta que ya está sancionada en sede administrativa. Se castiga o se termina castigando la mera desobediencia a la norma extrapenal, por lo que más que proteger el bien jurídico penal, se asegura el solo funcionamiento de la administración. A mi juicio, hay algunas figuras en esta ley, ¿cierto?, que podrían caer dentro de este modelo de asesoría extrema. Y por otro lado, tenemos un modelo de asesoría limitada, que vendría a ser el más recomendable, ¿cierto?, en que además de la infracción administrativa, concurren circunstancias, ¿cierto?, en que la diferencian de ese mero ilícito administrativo, y que contienen o implican un componente de mayor dañosidad que justifica la sanción penal. Por ejemplo, en el artículo 305, ¿cierto?, hay un supuesto de infracción administrativa, se comienza, ¿cierto?, el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental, que indirectamente protege el medio ambiente, pero implica una infracción administrativa, además, ¿cierto?, comete alguna de las conductas que se despliegan antes. Vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas, libere sustancias contaminantes al aire, etc. ¿Cierto? Ahí hay un buen ejemplo de esta asesoría limitada, que a mi juicio es la que sigue mayormente el legislador en esta ley, y que responde, ¿cierto?, al fenómeno ya expuesto por los dos profesores que me antecedieron. Bueno, dicho esto, la infracción administrativa es un presupuesto necesario, por regla general como técnica, ¿cierto? Y típicamente exigible, el derecho penal lo hace suyo, pero no es suficiente para la sanción penal. Requerimos este mayor contenido que justifique en razón, ¿cierto?, del principio de fragmentariedad, perdón, y última razón. Entonces, es fácil advertir, ¿cierto?, que existen normas administrativas que sancionan determinadas conductas atentatorias contra el medio ambiente y al mismo tiempo sanciones penales, ¿cierto?, que pareciera ser que sancionan la misma conducta. Entonces, es posible que un hecho, ¿cierto?, un atentado contra el medio ambiente, sea sancionado por dos vías distintas, o es posible, por regla general, ¿cierto?, que además de la respuesta de una rama del ordenamiento también concurra una rama distinta. Y la respuesta es que sí, en principio sí. No solamente el derecho penal impone sanciones, sino que también la administración. Administración ya sea en materia medioambiental, en materia laboral, ¿cierto?, en materia civil, tenemos también el reconocimiento de ciertas sanciones. No solamente es un espacio de juego del derecho penal la aplicación de sanciones, sino que también de otras áreas. Y en el derecho administrativo se traduce en forma evidentemente, ¿cierto?, a través de una multa, que tampoco es exclusiva de la administración. El derecho penal también puede aplicar multas, ya vamos a volver sobre eso. El problema está, o los problemas comienzan cuando es parecido el fundamento por el cual estoy sancionando. Mire, por lo que lo sancioné aquí, coincide con el mismo hecho
es la misma persona y pareciera ser que el fundamento es más o menos similar, ¿cierto? Entonces, simplemente para expresarlo de una manera más pedagógica, y muy en relación con cómo se construye la cosa juzgada, se dice que no será admisible la doble punición, ¿cierto?, en la medida que no se cumplan los requisitos de la triple identidad, ¿cierto? Identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento. Que a mi juicio, fundamento habría que subrayarlo, ¿cierto?, ponerlo en negrita, porque eso es lo que el jurista, ¿cierto?, el abogado, ustedes futuros abogados van a tener que desentrañar en el caso concreto si está ocurriendo, ¿cierto? ¿Por qué me están sancionando en este caso? Por tanto, la pregunta que sigue, ¿cierto?, es ¿cuándo existe identidad de fundamento? No habrá identidad de fundamento cuando, un poquito tautológico, pero cuando el fundamento material, el cual yo estoy sancionando, sea diferente, responda a un fundamento distinto. Así, por ejemplo, es perfectamente posible imaginar un delito de lesiones en que, además de sancionarse el sujeto por esta lesión, la víctima legítimamente lo demande civilmente para solicitar indemnización de perjuicio. El fundamento por el cual estoy sancionando en un caso es el ilícito penal, el fundamento en el otro caso es el daño, ¿cierto?, que deriva del ilícito civil y que tiene incluso una finalidad. Y allí no hay solapamiento y por lo tanto es perfectamente posible que un hecho dé lugar a 2, 3, 4 o más responsabilidades. En un accidente laboral va a concurrir la Seremi de Salud, va a concurrir la Seremi de Trabajo, si hay indicios de culpa, negligencia, todo lo, el Ministerio Público, y probablemente la familia también solicite o acciones civilmente, entre otras posibles intervenciones. Y ese solo hecho, ¿cierto?, puede dar lugar a múltiples sanciones que en principio no debiesen vulnerar ningún principio. ¿Cuándo no existe? Perdón, ¿cuándo sí existirá una identidad de fundamento? Bueno, al contrario, censo, cuando sí el fundamento material, sustantivo, ¿cierto?, no meramente formal, sea el mismo. Sea el mismo. Esto me gusta graficarlo con un ejemplo, que además es un ejemplo muy real. En Chile, conducir a exceso de velocidad ha sido históricamente una infracción que se sanciona por vía de ley del tránsito y de la cual conoce un juzgado de policía local. Un parte, ¿cierto? El parte es una multa, ¿cierto? Hay infracción, ¿cierto?, de ciertas reglas de policía, si usted quiere, que llevan a esta sanción de índole administrativa. Pero recientemente ha existido una modificación, ¿cierto?, a la ley del tránsito, y si usted conduce a más de 60 kilómetros de la velocidad máxima permitida, esa infracción deja de ser una mera infracción administrativa y pasa a ser delito. Entonces, se ha postulado en este sentido, y esto es así, digamos, de que en realidad la diferencia que existe entre las sanciones penales y las sanciones administrativas, cuando hay esta identidad de fundamento, es meramente cuantitativa. Yo hasta este punto, ¿cierto?, estimo suficiente la sanción administrativa, pero si usted excede porque causó un daño más allá de lo que es posible, ¿cierto?, corregir o disuadir mediante la sanción administrativa, pasa a requerir una sanción penal. Pero lo que hay detrás como fundamento material es exactamente lo mismo. El sujeto realizó la misma conducta, ¿cierto? Hay una identidad de sujeto, hay una identidad de hecho, el mismo sujeto realizó la misma conducta y no cambia el fundamento. Usted excedió el máximo de velocidad, simplemente lo excedió en un término que se estima extremadamente grave, ¿cierto?, lo cual amerita la sanción penal. Bueno, ocurre esto en algunas de las hipótesis de la ley 21.595, pareciera ser que sí, ¿cierto? Y traje como postulado, ¿cierto?, el ejemplo paradigmático de lo que quiero demostrar, el delito más relevante en materia penal ambiental, que es el delito de grave afectación, del cual ustedes ya escucharon hablar a la profesora Ramírez, ¿cierto? El delito de afectación grave, está allí, ¿cierto?, no es necesario reiterarlo, supone
una conducta en sujeto, ¿cierto? Que cause un grave daño, ¿cierto? Al medio ambiente, a algunos de los componentes ambientales que ahí se señala. El 308, ¿cierto? Postula cuáles son estos componentes, y el 310 bis señala una serie de hipótesis en que se estima que esa afectación al componente es grave. De hecho, muchas de estas hipótesis las saca del derecho administrativo, y esto también es un buen ejemplo, ¿cierto?, de cómo el derecho penal las hace suyas. Y una de las hipótesis, la número 3 del artículo 310 bis, supone que ese daño es grave, esa afectación es grave, cuando sea irreparable o difícilmente reparable. Supongamos una afectación, un daño que provoque la extinción de una especie, ¿cierto?, que uno de los supuestos, o la afectación de árboles milenarios. Entonces, no hay forma de reemplazar un componente. Es en estricto irreparable. Pero ocurre que la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia postula una hipótesis que parece ser bien similar. Dice que es una infracción gravísima, el artículo 36, los actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente, y una de esas hipótesis, hayan causado daño ambiental no susceptible de reparación. O sea, ¿cuál es el problema? Y qué es el problema que se va a dar en la práctica. La superintendencia va a tomar noticia de una afectación grave, un daño irreparable a un componente ambiental, y va a comenzar, ¿cierto?, su actividad sancionatoria, fiscalizadora, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y aquí no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Porque al mismo tiempo sabemos que esa conducta pareciera encajar en el supuesto del artículo 308 del Código Penal. Los españoles solucionaron, que quizás es una forma de corregir los eventuales problemas, ¿cierto? Los españoles dicen, si se da esta superposición, se deberá preferir el procedimiento, o se deberá suspender el procedimiento administrativo para dar primero lugar al procedimiento penal. Y esto, a mi juicio, tiene una explicación bien sencilla. Si se logra la condena en sede penal, muy probablemente la condena penal absorba el menor disvalor de la mera sanción administrativa, porque nuevamente la única diferencia en apariencia sería lo cuantitativo. El problema es que aquí lo cuantitativo administrativo alcanza la misma afectación que se exige en sede penal, y es evidente la superposición. Pero el legislador chileno, ni en la actual normativa ni en la nueva normativa, establece alguna norma que permita que el Ministerio Público conozca antes y se falle primero para evitar, ¿cierto?, esa doble sanción. Bueno, esto no fue desconocido por el legislador. Bueno, y ojo que la sanción, esto es bien llamativo, la sanción en sede administrativa alcanza, si ustedes ven la ley orgánica, ¿cierto?, acá, el máximo son 10.000 unidades tributarias anuales. Yo hice el cálculo al día de hoy, es harta plata, digamos, 7.675 millones. Y esto no es coincidencia, ¿cierto? En sede penal, la multa máxima por la misma conducta, por lo que pareciera ser la misma conducta, es de 120.000 UTM. Claro, las UTM están expresadas en forma mensual, las UTA, ¿cierto?, en forma anual, multiplicamos por 12 es exactamente lo mismo, por eso dice 120.000. Es decir, el máximo de la multa es exactamente el mismo. ¿Qué intenta hacer el legislador en la 21.595, en esta nueva ley? Intenta dar soluciones y plantea, ¿cierto?, postula el artículo 78 bis. Y dice, la circunstancia de que un hecho constitutivo de delito puede asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas de las establecidas en el artículo 20, que son las típicas sanciones administrativas, si lo trata históricamente el Código Penal chileno, no obsta la imposición de las penas que procedan, las sanciones penales. Es decir, usted puede sancionar en sede administrativa y también puede sancionar en sede penal. Pero como sabemos que eso vulnera el principio del non bis in idem, o en apariencia lo puede hacer, yo voy a regular por así decirlo, una compensación de la sanción. Por lo tanto, si usted ya pagó una parte en sede administrativa y luego va a ser sancionado en sede penal, le voy a descontar esa parte de la sanción penal. Y con esto, quiere hacer que el legislador corrige el problema. Bueno, en cualquier caso, no lo voy a sancionar en exceso. Pero yo me pregunto, ¿no existe igualmente una doble sanción?
No existe un doble proceso, ¿cierto?, que tenga que enfrentar esa empresa, ¿cierto?, esos sujetos. ¿Por qué si la sanción penal en teoría es la más gravosa, la que cuantitativamente responde a una mayor dañosidad, no me consumió la sanción en sede administrativa, no me la absorbe? Y serían los supuestos que en sede penal, clásico, ¿cierto?, resolveríamos bajo la hipótesis de concurso ideal, ¿cierto? Un hecho al lugar a dos más delitos, sanciono por el que tenga mayor pena, que es el delito más grave, y el otro queda consumido, ¿cierto? Acá no, ¿cierto? Acá simplemente digo, bueno, compensemos la plata, ¿cierto? Y con eso paso, de alguna manera me bypaseo esta vulneración del non-lineal, que es, en mi opinión, ¿cierto?, una vulneración material, ¿cierto? Bien, al menos mi posición, ¿cierto?, es que hay hipótesis, y esta en particular, donde se va a generar un problema persecutorio. Algún profesor de administrativo me decía, esto se soluciona con coordinación, ¿cierto? Bueno, que converse la superintendenta con el fiscal nacional, ¿cierto?, con la UTECO, a ver quién parte primero, ¿cierto? Pero dejar esta solución, ¿cierto?, a la conversación eventual de coordinación, que no es normativa, no es aplicada, me parece que genera un poquito de inseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora dejaremos un espacio para las preguntas. ¿Sí? Tengo una pregunta para el profesor Andrés, y es con respecto al ejemplo que ponía de la responsabilidad de terceros en la empresa eléctrica que finalmente prestaba su servicio, pero que este tercero no se hacía cargo de las gestiones a propósito de mantenerlos conectados para que no se generara ningún tipo de incendio o cualquier otro aspecto. Y era, no es injusto que se responsabilice la empresa eléctrica por algo que el tercero finalmente no cumplió, sabiendo que era su obligación. Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que la apelación en la justicia o injusticia de la fundamentación de la regla contenida en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica es una cuestión que política, y la política ya definió que es relevante en términos de responsabilidad criminal para las personas jurídicas el preocuparse y vigilar lo que hacen los terceros cuando se le han delegado responsabilidades que son propias de la persona jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que se ha establecido un poquito, y no me puedo entretener mucho en esto, pero pareciera ser que y vamos a tener que definir cuáles son aquellas funciones o funciones de seguridad o resguardo, por así decirlo, que están delegadas primariamente en una empresa que se erige primariamente, de nuevo, como garante de vigilancia respecto de los riesgos que su giro puede significar para el público en general, para los clientes, para las personas que tienen algún impacto en el contexto de la habitual generación de ganancias de la empresa de que se trata. Y que en esos contextos, cuando uno identifica, por ejemplo, la ley la ley general de electricidad, en el artículo 139, y el reglamento de corrientes fuertes, establecen que las compañías concesionarias eléctricas, que tienen un monopolio natural, y aquí, bueno, en muchas explicaciones económicas, ¿por qué se erigen? ¿Por qué tenemos que regular el mercado eléctrico? ¿Por qué tenemos que hacerlo a través de concesiones? ¿Por qué otorgamos monopolios de transmisión eléctrica? Etcétera, etcétera. Pero dicho esto, esas personas que se van a lucrar con un servicio público de electricidad, la ley le impone a esas compañías, primariamente a ellas, pesa sobre sus hombros la seguridad por las personas y cosas, dice, que se encuentren cerca de la línea de transmisión, debajo de la servidumbre de paso,
Y más allá de las responsabilidades que tenga el dueño del predio sirviente, es la empresa la primera responsable. Entonces, hay cuestiones de esta posición de garante que establece el legislador para algunas empresas, más allá de la eléctrica, que parece que son indelegables. Y parte de esa responsabilidad que parece ser indelegable es la vigilancia de que yo lo que he encargado y que es primariamente responsabilidad legal mía, se cumpla, efectivamente. Entonces, yo puedo delegar la función, pero no puedo delegar completamente la responsabilidad, porque que el otro cumpla con esa responsabilidad es mi competencia. Yo diría eso. Respecto a alguna otra pregunta acá en el auditorio. Tenemos una pregunta mientras en Zoom respecto al panel. Respecto, dice, ¿cuándo entran en vigencia los delitos ambientales cometidos por las personas naturales? Me refiero a los delitos del párrafo 13 del Código Penal, artículos 305 y siguientes. Solo respecto a las personas naturales, para que puedan responder la pregunta de Cristian Salas. Gracias. Ya están vigentes desde el 17 de agosto de este año. Gracias. ¿Quién más acá? Está dicho relación con a cuál es el límite en cuanto al endurecimiento de la pena, de la penalidad relacionada con los delitos públicos contemplados en esta nueva ley. En cuanto a la eliminación de las garantías penales, existe contempla en otros tipos de delitos, como por ejemplo las penas sustitutivas de libertad, o bien las circunstancias, además de responsabilidad de la misma, como la anterior. Entonces, más bien mi pregunta es como cuál es el fundamento, cuál es el argumento de que destinamos delitos en que se contempla esta posibilidad de imponer estas penas, o sea, estas garantías penales, y que justamente los delitos económicos no tengan esta posibilidad. Por eso la primera pregunta. La segunda pregunta también se relaciona con la anterior. Relaciona que se estaría vulnerando o habría una vulneración al principio de la igualdad de la ley. Este es los procesos activos. La voy a tomar yo primero Sí. porque es parte de la exposición. El legislador de la 21.595, y voy a apelar un poco, pero toma una posición ochentera en relación, parte de una premisa ochentera en relación con el empresario. Entonces toma el análisis económico del derecho, ¿cierto? Muy Chicago Boy, y mira a los empresarios y dice, bueno, ustedes son agentes hiperracionales. Entonces ustedes calculan todos sus actos, a diferencia del público en general, ustedes tienen mejor educación y calculan todos sus actos en términos de costo-beneficio, y para eso, previamente a ello, a tomar esa decisión, estudian, como cualquier homo económico lo haría, toda la información pública disponible previo a tomar decisión. Entonces, como su actual es racional, es hiperracional, entonces yo tengo que inhibirlo de la comisión de delitos en contextos que son especialmente riesgosos para que lesiones a bienes jurídicos se produzcan. Entonces, como me enfrento a un, por así decirlo, delincuente que tiene características criminológicas distintas de las del resto de la sociedad, hay cosas que a este delincuente no lo pueden beneficiar o son impertinentes en términos de justicia distributiva, de tener en consideración. O sea, irreprochable conducta anterior ante este perfil criminológico no viene a cuenta. ¿Por qué? Porque en general el delincuente económico, la teoría, no estoy diciendo que yo suscriba esto, sino que es lo que a lo que se apela, puede ser efectivamente inhibido, en general comete un delito y no comete más,
una vez que es castigado no vuelve a reincidir. Entonces, todas las ideas que están como preventivos generales, que están incorporadas en estas atenuantes que son, que están concedidas para el resto de la comunidad, no son aplicables. Y su aplicación en este contexto deforma la idea de justicia que tenemos en la comunidad, porque aplicar el mismo tratamiento que para el ciudadano de a pie al delincuente económico genera bolsones de impunidad relativa. ¿En qué sentido? En que con lo que se quiere atacar con este régimen más gravoso es a la apelación, que quizá vivió su momento de mayor efervescencia con el estallido social, de que en Chile se castiga la pobreza y que a los pobres los encerramos con prisión efectiva mientras la distribución de la pena de cárcel no recae en los que cometen delitos que requieren poder de mercado, poder de influencia para su realización, y que no estén todos los ciudadanos. Es la diferencia criminológica y ciertas cuestiones de análisis económico del derecho que en términos de justificación racional apuntan a esta estrategia punitiva. Yo diría agregar una cosita. Ahí está. Gracias. Solo para, muy buena su pregunta, solo para complementar que en la fundamentación del proyecto de ley se dice exactamente aquello, que se tiene que repensar el sistema de penas porque las que están disponibles no son idóneas, y eso sale en la palabra reiteradamente en el proyecto de ley, que no son idóneas para esta clase de delincuentes que generalmente tienen la irreprochable conducta anterior, por eso se suprime, y otra serie de elementos que propician, con independencia del daño social que cometen a través de sus delitos, propician que no cumplan pena privativa de libertad. Tanto es así que la propia ley, después cuando ya está vigente, publicada, trae un sistema especial en materia de penas sustitutivas, por lo mismo, eliminando algunas para que no sean objeto de ellas. El problema de igualdad ante la ley, bueno, esto es una decisión de política criminal, que así lo podría decir el Tribunal Constitucional. A mí lo que me parece que podría estar en juego, más que un problema de igualdad, tendríamos que analizar el principio de proporcionalidad de las penas en función de cómo lo ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional, y ver específicamente en los casos concretos un requerimiento de inaplicabilidad que tiene que ver no solo con la disposición general, sino en el caso concreto. Y ahí podría haber una eventual vulneración al principio de proporcionalidad. Bien, la pregunta fue muy buena, así que la voy a reiterar para los que están por Zoom. Yo creo que no escucharon por el micrófono, pero en el fondo lo que me preguntaba una alumna es si el establecimiento, o mejor dicho, la imposibilidad que existe en esta ley de acceder a ciertos beneficios o a ciertas circunstancias modificatorias de responsabilidad no atentaría contra el principio de igualdad ante la ley. Lo que hay detrás, a mi modo de entender, y lo he escuchado en algunos paneles sobre este tema, es que existen ciertas, por así decirlo, constelaciones normativas que ameritan, dadas sus particularidades, a un régimen especial, ¿cierto? No sé, en materia sexual, si usted tiene un cierto tipo de delincuente al cual le puede aplicar ciertas circunstancias atenuantes, ciertas circunstancias agravantes, que no es lo mismo que en materia de vida, ¿cierto? Que tenemos circunstancias modificatorias que solamente atentan o se aplican delitos contra la vida, y lo mismo pasa en materia de libre competencia, etc. Entonces, esta es la idea que habría detrás de que esto está justificado, ¿cierto? Que hay un delito muy específico, un sujeto activo con ciertas cualidades que fundamentarían, ¿cierto?, este trato diferente. Lo que ocurre es que cuando se hace esta compartimentación de estas constelaciones, como si fuesen islas, ¿cierto?, o conjuntos estancos, se olvida del sistema. Y cuando usted, al mirar el sistema en su conjunto, ve que el sujeto que impide al fiscalizador ambiental realizar su labor se puede ir preso, versus el sujeto que acá comete un delito
de sangre tiene acceso a ciertas medidas modificatorias de responsabilidad, se le genera un desequilibrio sistémico. Y eso es lo que no está viendo o no vieron los que crearon esta ley. Y claro, se funda al mismo tiempo en una caricatura, ¿cierto? Que es muy fuerte además, o más que caricatura, es un factor, es un elemento real, un hecho real, pero que se extrapola, que es el que a los empresarios en Chile lo asociamos con clases de ética. Entonces, como lo asociamos con clases de ética, la respuesta ahora tiene que ser un masazo, ¿cierto? Usted se va a ir preso. En cualquier caso se va a ir preso. Entonces, de alguna manera, nos fuimos al otro lado, como dice la profesora, como dice Andrés, esto tiende a reñir con el principio de proporcionalidad. Y además es especialmente complejo en materia penal ambiental, porque el principio que rige en materia ambiental es que si usted genera un daño, repárelo, ¿cierto? Pero resulta que el sujeto que está privado de libertad difícilmente va a poder reparar el mal causado. Y de hecho, el recomponer el medio ambiente hoy día se estima en esta ley como una mera circunstancia, como una circunstancia atenuante especialmente calificada, pero no exime de responsabilidad. Entonces, lo que nos dice preocupar, ¿cierto?, es que primero se corrija, ¿cierto?, se restituya el componente ambiental dañado. Bueno, y si algo queda, ¿cierto?, apliquemos la sanción penal, pero se pierde el punto, ¿cierto?, que es lo que nos interesa en materia ambiental. Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta de parte del profesor. Gracias. Sí, quería hacer una pregunta para los tres profesores y agradecerles por su exposición que estamos interesados. Y especialmente el profesor Salazar, que tenía que ver con cuál, en su opinión, puede ser la verdadera independencia del sistema ambiental respecto del sistema penal. Porque aquí es lo que voy con esto. El sistema ambiental administrativo es la autoridad que fiscaliza, que tiene el monopolio del poder administrativo respecto a esa etapa. Y esa autoridad ambiental va a su vez fiscalizar, sancionar y derivar al Ministerio Público. Entonces, en esa tramitación de la causa penal, podemos caer en el entuerto de que lo que diga la autoridad administrativa es palabra sagrada. ¿Cómo poder objetar lo que diga la autoridad administrativa? Lo que pasa muchas veces con el servicio médico legal. En los juicios, ¿verdad? El doctor del servicio médico legal, uno le pregunta por su currículum en un juicio y empieza, bueno, he hecho 20.000 autopsias, ya, contra eso no se puede ir en contra de una perita privada. Incluso la excelentísima Corte Suprema ha dicho que los propios peritos públicos tampoco se pueden cuestionar su actitud, ¿verdad? Por el currículum, etc. Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes en la práctica que va a llevar esa posibilidad de cuestionamiento a la palabra de la autoridad en una investigación y en un juicio, propiamente? ¿Cómo se podrá llevar, si podrá tener una debida independencia de la autoridad administrativa en la función que realiza el Ministerio Público y también la que realiza la Judicatura? Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. A ver, yo diría que habría que dividir primero los ámbitos de responsabilidad por tipos penales. Y esta es una pregunta que quizá aquí me puede complementar o corregir incluso la profesora Ramírez sin ningún problema. Pero yo tiendo a pensar que hay delitos que están más conectados que otros de los del Código Penal, partiendo por los que están obviamente en la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia del Medio Ambiente, pero de los que están en el Código Penal, hay delitos que están mucho más conectados en términos de accesoriedad que otros en cuanto a su dependencia de la administración del Estado. Los artículos 305, 306 y 307 y 308, diría yo, son delitos especiales o de posesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita que haya una entidad fiscalizable o sea, no lo puede cometer cualquiera. Tiene que ser una empresa o que se somete al sistema de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental, y obtiene autorización, o una que debió haberse sometido y no la obtuvo. Entonces tiene que ser una persona que sí está en posición de someterse, de sometimiento ante la autoridad. Y en esos casos el legislador es claro en la historia de la ley. Los delitos ambientales son reglas de flanqueo del sistema administrativo. Y esa fue una definición político-criminal. Entonces,
independencia valorativa de lo que pueda verse en juicio, que importa una infracción que administrativa que a su vez es considerada como un hecho punible, hay un escaso margen de juego para el imputado. ¿Y cómo puede ser superado ese constreñimiento en términos de litigación que ya posee una persona que está sometida a ambas jurisdicciones a través de los distintos estándares probatorios? O sea, por así decirlo, el imputado en el contexto penal está obligado a jugar con el juego de la duda razón. Y mucha prueba pericial que controvierta a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Tribunal Ambiental en cuanto a lo que ha pasado en sede administrativa. El resto de los delitos puede ser cometido por cualquier persona en principio, pero como sabemos, generalmente va a implicar la intervención de una empresa, la afectación grave de daño, o sea, el daño ambiental con afectación grave al mismo, va a implicar la participación de una empresa y generalmente una empresa sometida a fiscalización. Pero en términos teóricos, debería tener un mayor espacio de juego, el tipo de sujetos que puedan cometerlo y por lo tanto no ser tan dependiente de una litigación administrativa que es contingente su existencia o no. Sí, efectivamente, sumamente interesante. De hecho, en la exposición señalé que para el artículo 810 bis, donde se dice lo que es una grave afectación, los informes periciales iban a ser fundamentales. Entonces, y esa realidad nos lleva simplemente, creo, al sistema de libre valoración de la prueba, pero sí hay una vinculación con el informe pericial, tanto en cuanto puede llegar a constituir un conocimiento científicamente afianzado o de otra categoría. Ahora, tal cual, cuando los tipos penales que están previstos y que citó Andrés son una forma de fortalecer el sistema de gestión ambiental a través de reforzar los instrumentos específicos de gestión ambiental y su quebrantamiento y contravención. Los problemas que se pueden suscitar particularmente son para analizar qué tipo de proyecto, por ejemplo, tenía que estar sometido a una clase de estudio o a una clase puede variar, que se contemplan en la ley delitos autónomos para fortalecer directamente el sistema de gestión ambiental en sí mismo, a través de la sanción de presentación de documentos falsos o incompletos que llevasen a una calificación, por ejemplo, errónea de la actividad que se va a realizar. Entonces, efectivamente, aquí la dependencia es bastante importante y además no solo esa dependencia, sino que la conciencia del legislador de la necesidad de reforzar esos aspectos. Y la opción fue, por una parte, reforzándolo autónomamente, por ejemplo, para evitar, entre otras cosas, que estos antecedentes lleven a fraccionar distintos proyectos, eso se sanciona, y por otra parte, con el juego de las disposiciones en que la grave afectación al medio ambiente, o si no es grave afectación del medio ambiente, hay un daño a los componentes que se señalan, tiene que ir acompañada de la burla al sistema de gestión ambiental. Entonces ahí se ve. Eso ya es, podríamos decir que es un asunto casi objetivo que va a depender del instrumento de gestión ambiental que se haya contravenido, perdón, o no. Porque a veces son solo las condiciones impuestas en el plan, que es distinto a la existencia del instrumento mismo. No, yo no voy a agregar nada más, simplemente hacer un anuncio. En la jornada de Derecho Penal
Vamos a hablar de los delitos de posesión, así que ahí dejo el aviso la próxima semana, el 15, 16, 17, en la Universidad Católica del Norte. Sin perjuicio de que en nuestro magíster de recursos naturales constantemente debatimos también estos temas. Así que muchas gracias. Bueno.